Bueno, buenos días a todos. Ahora sí, bienvenidos a este séptimo día de celebración para conmemorar el Día Internacional del Yoga en su sexta edición. Les doy la bienvenida a todos los asistentes, le doy la bienvenida también a Ángela Suárez, que ahorita es la persona que va a estar dándonos la conferencia Soltar y Confiar. Les voy a pedir un favor a todas las personas que están acá, que por favor apaguemos cámaras, apaguemos micrófonos, que la única persona que esté, digamos, en cámara sea Ángela. Ángela, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hola, ¿cómo estás? Listo. Ángela Rangel. Sí, Ángela, sí. No, es que no sabía si me escuchabas porque te estaba viendo hacer como caras, entonces no sabía si No, escuchabas bien. estaba acá haciendo caras, pero como dijiste Suárez, es Rangel. Rangel, qué pena, Sí, gracias. no te Ángela preocupes. Rangel. Ajá. Em, Ángela, entonces, pues nada, te dejo a ti la palabra, así que bienvenida y te escuchamos con mucha emoción. Vale. Gracias, Ana. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar ahí conectados el día de hoy. Primero que todo, quiero darles las gracias en conmemoración de la sexta edición del Día Internacional del Yoga. Le quiero agradecer al gobierno de la India por la invitación, al Ministerio de Ayush, a la Embajada de la India en Colombia y en Ecuador. Es como gracias a ellos nosotros hemos tenido todas estas clases hermosas, prácticas en la tarde y estas conferencias en la mañana. Entonces, pues gracias a ellos estoy yo el día de hoy acá. Bueno, como pueden ver, yo estoy en este momento en el Tayrona, estoy en Huachaca, Magdalena. Desde acá estamos pues haciendo todo lo posible para tener la mejor conexión. Antes de empezar, me gustaría volver a tener presente, por favor, las cámaras apagadas, los micrófonos apagados para que no haya intervención y podamos estar muy concentrados el día de hoy. Bueno, entonces el tema es soltar y confiar. Y bueno, y cuando hablamos de soltar y confiar, en realidad sé que más de uno se le está pasando un montón de cosas en su cabeza, como bueno, soltar, confiar en qué, qué debo soltar y qué debo confiar. Entonces quiero como dar un poquito de introducción, sobre todo con el tema del yoga, y me encanta sobre todo en este tipo de temas hacer un poco de catarsis o intentar acoplar lo que es la vida diaria, yo lo llamo a veces como la vida real, el día a día, a toda esta alineación, toda esta conexión que podemos llegar a tener con el yoga y con la meditación y demás cosas o de este estilo de vida. Entonces, cuando hablamos de soltar y confiar, quiero remontarme a Patanjali. Ya si algunos han estado en las conferencias y los que no saben, estamos hablando de prácticamente o básicamente de cuando hablamos de los libros del libro de Yoga Sutras, estamos hablando de Patanjali. Y cuando hablamos de soltar, por eso quiero conectarlo, hablamos de los apegos. Y cuando estamos hablando del apego, estamos hablando de las kleshas. Y las kleshas son las aflicciones de la mente. Entonces, las aflicciones de la mente, más de uno sé que a veces cuando estamos como profesores, a veces empezamos con hablar en sánscrito, a todos estos términos y tendemos a confundirnos un poco. Entonces, las aflicciones de la mente, tal cual como está en el libro, en el Yoga Sutra, vamos a tener los 4 principales o los 5 principales. Pero cuando hablamos de soltar, estamos hablando de uno principal, que es el raga. Entonces, el raga básicamente es el apego. ¿El apego a qué? Nosotros tenemos siempre un apego hacia los resultados. Siempre tenemos esa energía de querer que las situaciones pasen de cierta forma. Y en Occidente nos pasa mucho más, ¿no? Estamos como muy apegados a los resultados. Entonces, cuando hablamos de los Yoga Sutras y cuando hablamos de las aflicciones de la mente, estamos hablando de realmente qué nos hace sufrir. Y los kleshas es el veneno como tal, a eso nos referimos. ¿Qué nos hace sufrir o qué lo hace sufrir a cada uno? Tenemos a veces mucha convicción en juzgar, en estar a veces señalando, cuando nosotros en realidad no sabemos el proceso que está llevando cada uno. Proceso, no me refiero solamente al proceso que podemos llegar a llamar como
proceso espiritual o proceso de iluminación o proceso de evolución. Todo es un paso a paso. Entonces, entre estas aflicciones de la mente o lo que nos hace sufrir, empezamos con la divia, ¿no? La divia, les voy a hacer como un mini resumen y después solamente me voy a centrar en el raga. Y la divia es cuando estamos hablando de la ignorancia y de la ignorancia que viene pegada a... Desconéctame ahí, por favor. Aló. Ya. Ahí volví. No, ¿Aló? ¿Me pero escuchas? no te ves, Ángela. De pronto, Toti, ¿puedes apagar, por favor, la cámara, si eres tan amable? Gracias. Ángela, no te veo. Ya, ahí. Espérate, a Ahí. ver. Ya, listo. Yo, bueno, listo, perdón. Sí, se fue ahí. Listo. Y cuando estamos hablando de la ignorancia, que estamos hablando de la divia, estamos hablando básicamente del ego. Estamos hablando de cómo nos conocemos y de qué es lo que mostramos, las caretas, las caras, esas capas que llevamos en el día a día y de la conexión como tal de poder, el ego se centra en a veces mostrar cosas que no somos o cosas que culturalmente estamos diseñados a hacer. Y de ahí empezamos a pegar completamente la asmita, por eso hablamos del ego. Sientes una emoción o tú eres la emoción, en realidad, hacia dónde nos llevan las emociones. Y la devesa, que es el apego, perdón, el rechazo a los placeres como tal, y el raga. Ahora sí me quiero centrar completamente en el raga cuando estábamos hablando de los apegos. Entonces, vamos a conectarnos de nuevo. El raga como tal, el apego, es el apego hacia el resultado y el apego en cómo estamos encasillados culturalmente a ser, cómo debemos comportarnos. En Occidente nos pasa mucho y no solamente por el hecho de ser mujeres, pero desde pequeños a veces nos han como encasillado en debes nacer, debes estudiar, colegio, universidad, debes formar una familia, debes casarte, tienes un hijo, ahora debes tener dos. Siempre tenemos como una estructura de vida como tal de cómo nos tenemos que comportar. Y cuando el mundo o la energía como tal nos hace un revolcón de cambio, como no, un momento, porque no podemos mirar hacia otro lado, porque no podemos de pronto realmente buscar qué somos. Ahí es cuando nos enfrentamos realmente a nosotros y a nuestro ego. A mí me encanta mucho, digamos que mi proceso como tal en el yoga, porque en el yoga está muy conectado a las posturas y a esa parte de soltar y desapagar, de estirar. Yo recuerdo mucho en Adho Mukha Savasana, que es perro mirando hacia abajo, en algún momento de mi vida, siempre como profesores o cuando tomo clases, recuerdo que siempre me decían, la postura que más te cuesta es la que más debes trabajar. Y recuerdo que la de perro mirando hacia abajo era una postura que realmente a mí se me dificultaba bastante, pero estaba en un proceso de mi vida bastante complejo, bastante de apego a querer. Hay un micrófono abierto, por favor, si se puede desconectar. Sí, porfa, necesito que desconecten los micrófonos y las cámaras. Pedro, te agradecería, porfis, que apagaras tu cámara, si eres tan amable. Gracias. Dale, Ángela, qué pena. Vale, gracias. Postura de perro mirando hacia abajo, Adho Mukha Vanasana. ¿Y qué pasa con esta postura? Yo recuerdo que primero yo tengo un problema en la espalda que es escoliosis y segundo, estaba, como les estaba diciendo, estaba en un proceso de mi vida bastante complejo en cuanto a una relación y me costaba mucho soltar. Y cuando, por ejemplo, estás en una práctica de Ashtanga, que son 5 respiraciones en esa postura, que te dicen, siente la postura, esto es una postura de descanso. Yo recuerdo que por dentro decía, pero ¿dónde ven ustedes el descanso? Sí, me duelen los brazos, siento que las orejas están pegadas a los hombros, que la espalda me está doliendo. Y tenía que trabajar realmente en esta postura, en respirar, en conectarme con la respiración y me costaba muchísimo. La energía que tiene el yoga es una energía realmente sorprendente, porque
Entre más yo estaba en la práctica, ahí fue cuando me di cuenta de la conexión que había, en que entre más soltaba la postura, entre más me relajaba, entre más sentía que mis talones llegaban completamente al piso, de esa forma empecé a soltar la relación que tenía en el momento y esa estructura de vida que había creado mentalmente de acuerdo a lo que me habían enseñado toda la vida. No solamente desde la familia, desde los genes o desde la cuna, sino lo ves todo el tiempo. Tú todo el tiempo estás viendo en televisión la familia feliz que le pone el pañal al niño, la de la comida, la mujer que va en el carro y saluda y se ve con sus amigas y se siente supremamente arreglada, todo ese tipo de cosas, sin decir que es bueno o que es malo, nos estructura mentalmente desde pequeños. Desde pequeños a nosotros nos regalan unas muñecas y andan con el bebé y con la cuna, siempre, ¿no? La Barbie como estructura, como tal. Entonces, te enseñan a enfatizar en un estilo de vida que realmente tal vez tú desde ahí en el interior no es el estilo de vida que tú quieres. Entonces, en esa época yo recuerdo que para mí mi estilo de vida era en Bogotá. Las personas que pues, no saben cómo estamos ubicados en Colombia y Bogotá es la capital, es una ciudad en la cual tiene muchas oportunidades para todo el mundo, pero a la vez que tiene muchas oportunidades, también es una ciudad que relativamente te estás moviendo todo el tiempo y estás en un estilo de vida que te cataloga como si eres o no eres. Entonces, a eso me refiero como si tienes carro, si tienes apartamentos, si tienes trabajo, cómo te comportas, tu vínculo social, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, realmente tú estás luchando ante la sociedad en mostrar un estereotipo. Y yo sé que esto es una frase que se ha vuelto muy de moda, la parte de estereotipo, y es porque en realidad es lo que se empezó a crear, y se empezó a crear desde la Barbie, desde pequeños. Cuando usted decide tomar esa oportunidad, o valga la redundancia, esa decisión de querer hacer un cambio en su vida, usted va a tener un golpe con el ego, básicamente, porque su ego le va a decir a usted, bueno, Ángela, pero ¿qué le está pasando? Si usted se supone que ya terminó una carrera, usted tiene que antes de empezar a producir, búsquese un marido, hay que formar la casa. Entonces usted en realidad por dentro sabe y siente que eso no es lo que usted quiere. Y a veces no solamente es difícil para usted como persona entender eso, sino para la gente que está a su alrededor. La gente que está a su alrededor a veces es un poco incómodo ver cómo una persona puede llegar a salirse de los parámetros de vida. Entonces, por ejemplo, las personas que vivimos por esta zona y que estamos criados en ciudad o algo así, lo primero que a nosotros nos dicen normalmente es como, bueno, esta persona se volvió hippie. Es como la palabra textual. ¿Por qué? Porque sienten que piensan diferente o que están locos o que definitivamente están haciendo algo que algunas personas llaman como anormal, cuando realmente la estructura de vida nunca se ha dado como que es anormal o que es normal. Es como muy difícil poderlo catalogar a los ojos de quién puede llegar a ser algo anormal. Entonces, cuando tenemos el raga, es esa parte de todas las ganas de tener. Y también nos da esa conexión con la ansiedad, con quiero más, quiero obtener, quiero que todo esté estructurado. Y realmente las claves como tal, en cuanto a los procesos, es uno, por eso les estaba hablando al principio de todas las partes de las aflicciones de la mente. La primera, cuando hablamos de la adivia, de la ignorancia, es, ok, conózcase usted realmente. Eso es lo primero. Usted desde allá haga la tarea de realmente, Luisa, María, Felipe, Andrea, Carlos, como sea, miren qué quieren ustedes en la vida, hacia dónde se quieren dirigir. El momento en el que ustedes están y donde se encuentran es realmente donde quieren estar, con quién quieren estar, realmente es ese, o ustedes les gustaría encontrarse, estar en otro lado. Esta es como la primera pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿No? A veces pecamos en ignorarnos a nosotros mismos. Nos preocupamos más por conocer a los demás, pero realmente no sabemos quiénes somos nosotros. Entonces, es ese proceso de, bueno, vamos a trabajar en esto y vamos a
conocernos. Entonces, nos vamos a conocer. Esa es la primera, como la primera herramienta que puedo dar basándome en las aflicciones de la mente y basándome en lo del libro de Yoga Sutras de Patanjali. Ahora, la segunda, cuando hablábamos del ego, que hablábamos de la smita, es ¿sientes una emoción o tú eres la emoción? Entonces, cuando hablamos de sientes una emoción o tú eres la emoción, estamos hablando de realmente ustedes, un factor externo les produce algo o ustedes como tal, en una forma íntegra, son la emoción. Entonces les voy a poner un ejemplo muy sencillo y es cuando ustedes se compran un carro, ¿no? Ustedes se compran un carro y lo primero que uno hace al comprarse un carro es le mira todo y se emociona y se lo muestra a los amigos. Hablemos en un tono, ustedes lo pueden conectar a otra cosa. Cuando ustedes se acuerdan de ese carro, 4 meses después, ustedes no van a sentir la misma emoción, ustedes no van a sentir como, uff, qué chévere cuando compré, o sea, ustedes no van a sentir como ese cosquilleo en el estómago de haber comprado el carro. Eso no va a pasar. Ustedes van a empezar como, bueno, pero las llantas ya no, pero le hubiera comprado esto, pero si le pongo esto, pero el carro me molesta, pero sí, pero el pico y placa, un montón de cosas, un montón de peros. Pero cuando usted hace una obra social, por ejemplo, cuando usted ayuda a alguien, cuando usted da un consejo, cuando usted realmente hace un aporte humano, que en realidad a nivel personal y a nivel de corazón y a nivel de, digamos, este camino que he ido recorriendo, me he dado cuenta que esa es como la misión que cada uno tiene desde su casa y desde su vida en aportar como ser humano a los otros. Cuando usted, por ejemplo, ayuda a una persona, ¿sí? No sé, la ayuda emocional y monetariamente, como ustedes se quieran conectar ahí, usted va a tener ese recuerdo a los 4 meses y usted va a volver a sentir la misma emoción. Usted va a volver a sentir la misma emoción del día que fue tal vez a un sitio de niños que no tienen hogar o de abuelos que no tienen hogar. Usted siente realmente esa emoción porque es realmente su conexión con el ser. Ahí usted es la emoción, tal cual. Ahí con sus 2 piernas caminando hacia adelante, usted es la emoción, no algo, un factor externo material que lo está produciendo. Entonces usted debe realmente saber cuál es la emoción y qué emoción tiene usted. Usted se levanta y desde el momento en que usted se levanta, usted puede decidir cómo va a ser su día, cómo es su día y cómo. A mí hay una frase que la tengo acá, que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No vamos a decirnos como mentiras en la cara, porque a veces tomamos una estructura en cuanto a este camino en intentar dejar de ser 100% humanos y el dolor va a estar. Ustedes van a sentir dolor en muchos momentos de su vida, pero el sufrimiento realmente es una opción que usted va a tomar. Es una opción de qué es lo que quiere usted conectarse y presentarse en ese momento. Entonces, usted terminó con su pareja. Perfecto, claramente le va a doler, pero ya es opcional que usted ande como un mártir por todos lados, sufriendo y no vea más allá de lo que pueda pasar. Entonces, realmente su felicidad dependía de esa persona, ¿no? Y en el momento en que eso se suelta, y tal vez no se suelta porque usted quería soltarlo, sino se suelta porque las circunstancias se dieron, a usted le va a sentar mal, porque usted tiene un apego. Y cuando tiene el apego, ahí llegamos otra vez al rack. Entonces usted no quería soltar, quería estar ahí 100%. Discúlpame un segundo, Ángela, qué pena. Juan Dime. Yepes, ¿puedes apagar tu cámara, porfa? Si eres tan amable, gracias. ¿Listo? Espera, porque no sé si la puedo apagar. Listo. Vale, gracias. Todos queremos llegar a Ananda. Ananda es la felicidad. Todos queremos llegar a ese momento de estar completamente felices. Y
a veces lo urgente de nuestras vidas no da tiempo para lo realmente importante. Estoy como ahí dándoles unas frases para que las tengan como pendientes y las puedan de pronto, si están ahí en sus casas, las puedan anotar. Son frases que realmente para mí han sido como importantes en mi proceso y se las quiero compartir. ¿Y a qué me refiero con lo urgente a veces no da tiempo para lo importante? Me refiero a que muchas veces nosotros recibimos llamadas o hagámoslo con llamadas. Lo llama su mamá, sus padres y le dicen, ok, queremos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? No, mira, sabes que te llamo más adelante porque es que tengo algo urgente que hacer. Realmente lo urgente en ese momento no es tan importante como usted estar hablando con su familia. Entonces, a veces perdemos como un poco esa sensibilidad en cuanto a qué es urgente y qué es realmente importante. Yo los invito a que en ese proceso de llegar a soltar, ustedes sepan qué es realmente importante en su vida, qué realmente hay que dedicarle tiempo. A veces nos hemos encasillado en llegar a que nuestro trabajo, a que nuestras metas, a que hacia dónde queremos llegar y nuestros procesos sean más importantes que las mismas personas que están a nuestro alrededor. Entonces, todos queremos llegar a Nanda, que es la felicidad. Todos estamos en ese proceso y en ese proceso está el proceso de soltar. Soltar y confiar. Realmente es un término o una frase bastante fácil de decir, difícil de practicar, porque nosotros desde pequeños estamos amarrados al cordón umbilical de nuestra madre, desde ahí. Los principales apegos que se dan es desde el proceso de niñez de nuestros padres y después de ese proceso ya empezamos a llenar los vacíos. Y cuando empezamos a llenar los vacíos, realmente lo que hacemos es empezar a hacernos como un trabajo mental de hacia dónde queremos tener y que nos hace felices. Les voy a dar como un par de herramientas en cuanto a toda esta base del libro. Y la primera herramienta es meditar. Entonces, yo normalmente hablo mucho de la meditación y de la meditación como medicina del cuerpo. Y básicamente la meditación para mí es muy importante porque ustedes en la meditación realmente tienen el momento de estar ahí y encontrarse. ¿Qué pasa con el día a día? Normalmente tenemos audífonos puestos, estamos mirando series en Netflix, estamos intentando estar con un grupo de amigos, con la pareja, pero usted realmente se toma un tiempo en su vida para estar solo, tomarse 1 hora o 2 horas en su vida y estar completamente solo, en silencio y sentir realmente qué pasa alrededor. Es muy difícil porque intentamos apagar los pensamientos. Entonces, en mi caso, yo todo el tiempo tenía música puesta, todo el tiempo, eso era lo que hacía, tener la música ahí y pensé que era algo realmente normal. Puede que sea un distractor, pero es un distractor real hacia qué es lo que yo no quiero escuchar en mi mente. Y en ese momento yo no quería escuchar y vuelvo y me remonto a hace 6, 7 años en que donde yo estaba yo no era feliz. Yo mostraba que era feliz, parecía que era feliz, pero realmente yo no era feliz. Yo no estaba eh, de acuerdo con lo que estaba viviendo y me frustraba mucho y me producía ansiedad y me producía tristeza y me producía mucha incomodidad. Cuando yo intentaba meditar, los primeros pensamientos que se venían a mi cabeza era, no me gusta cómo estoy viviendo, me gustaría estar en otro lado, me siento incómoda, me siento mal. Todo el tiempo era lo que en mi cabeza pasaba. Y realmente era muy frustrante no tomar una decisión. Meditar fue algo que me empujó a tomar una decisión. El yoga fue algo que me empujó a tomar una decisión. Ustedes pueden verse todas las conferencias, ustedes pueden hacer todas las prácticas, ustedes pueden estar grabando en este momento
esta charla. Y realmente si en este proceso ustedes no toman decisión de desapegos, nos va a costar mucho, porque ustedes pueden en la práctica estar practicando y practicando y claro, eso los va a ayudar, pero ¿cuánto tiempo van a estar en la práctica, digamos, en el tapete y cuánto lo van a, y en qué momento lo van a llevar a su día a día? Por eso nosotros muchas veces decimos, el yoga no solamente se queda en el tapete, el yoga real es la práctica que usted tiene diaria en su casa, en su vida, en su trabajo, con su familia y con los demás. Si usted está ubicado en un sitio donde a usted no le gusta, hay que moverse porque usted desde su creencia puede creer en las vidas pasadas o puede creer en la reencarnación, en el karma, lo que usted crea. Pero en este momento usted está ahí y en este momento usted está haciendo su proceso karmático de soltar o de seguir adelante y de su evolución o iluminación espiritual, como usted le quiera dar el nombre. Entonces, usted en el momento de meditar, intente que los factores externos se conecten primero. ¿Sí? Es una meditación en la cual yo lo que recomiendo para empezar, porque normalmente es lo que me preguntan después de estas charlas, es en las meditaciones intenten sentir que hay alrededor de ustedes y tengan un cuaderno para cuando terminen, escriban qué sienten, cómo se conectaron, las emociones como tal en su meditación. Por otro lado, es importante que durante la meditación ustedes van a ver, y eso sé que más de uno en la práctica de yoga cuando están o en la meditación, los profesores dicen, vean o sientan todos esos pensamientos, déjenlos pasar, pero no los juzguen. Exacto, déjenlos pasar, pero ustedes no deben juzgar. Simplemente intenten no quedarse y darle, como decimos acá, tiza al mismo tema, ¿no? Sino pasa, pasa, pasa. Y después de la meditación, realmente decir, bueno, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué es lo que en este momento de mi vida está realmente llamándome la atención? Los mantras. Los mantras, a mí me gusta que cada quien en su casa haga sus propios mantras y es una frase o una canción o algo repetitivo, una frase muy corta en la cual usted debe tener ahí en su cabeza, repetir y repetir en un momento dado. Hay muchísimos mantras, hay bastantes. Soha, Satanama, de respiración conectado con prana, pero los mantras, y hace poco tuvimos una conferencia acá sobre eso, realmente es el sonido y la vibración que usted le va a dar a su cuerpo. Es la vibración en la cual usted es muy diferente que su vibración sea a través de una palabra como amor, y quiero que esto suene como cliché, pero quiero que realmente la palabra amor se enfoque en nuestras vidas porque para mí es como el movimiento de todo. Y esa palabra, si usted la repite, si usted se levanta, si usted la tiene ahí al frente, su día es completamente distinto. Porque científicamente comprobado, el 95% de nuestro cerebro lo que crea a diario son videos. Yo digo, bueno, videos, pero en realidad son cosas negativas que no existen, que no van a pasar. Usted va a una entrevista de trabajo y antes de la entrevista de trabajo usted está pensando, pero me van a mirar los zapatos y los zapatos tienen un rayón, pero tal vez no les guste cómo hable. Se les pongo tan sencillo como esto. Yo estoy en esta conferencia y antes de la conferencia yo creo que tuve 400 pensamientos de todo lo malo que podía llegar a pasarme. Entonces ahí es como, bueno, tengo que ser un poco congruente con lo que estoy hablando en este momento con ustedes y con mi día a día. Claro, yo estaba pensando que la cámara se iba a caer, que de pronto iba a llover, que el sol iba a salir por acá y la imagen no se iba a ver. 95% de nuestros pensamientos realmente son negativos. Entonces, cuando esos pensamientos son todo el tiempo negativos, usted vibra de una forma negativa. Entonces, conéctese con los mantras, conéctese con la música, conéctese, por ejemplo, con esto. Estos son cuencos. Pueden utilizar campanas. Cuando usted tiene un cuenco, usted siente la vibración. Y cuando usted vibra, cuando usted pone agua, usted va a ver cómo esas ondas se van moviendo. Eso lo mismo pasa en su cuerpo. Ese 70% de agua
lo va a despertar, va a decir como, bueno, ¿qué está pasando? Despiértese, suéltese, ábrase completamente al mundo. Todo este tipo de campanitas y sonidos hacen que usted realmente piense y sienta qué es lo que quiere en su vida. En cuanto a la práctica de yoga, cuando yo empecé hace mucho tiempo, les debo confesar que me costó mucho porque no fue algo que al principio me gustara. Tuve mucho como altercados y por eso hay diferentes estilos de vida. Yo digo que a veces el yoga puede ser como los novios. Usted puede escoger de acuerdo a lo que le guste, pero realmente en cuanto a una relación es como qué te puede llegar a hacer bien o en tu proceso. Entonces, cuando empezamos, sino que quiero volverlo a tocar porque en ese momento hubo una interrupción, cuando hablábamos de Adho Mukha, de perro mirando hacia abajo, que es la postura de poner las manos y que queda uno como un triangulito y que es la postura de descanso que a veces nos dicen, realmente son posturas o esa postura a mí me costaba y me costaba como sentir ese estiramiento y esa flexibilidad, porque cuando a nosotros nos cuesta soltar, somos como los cauchos. El caucho antes de que jalen y jalen, se suelta. Entonces, un caucho jalan y jalan y jalan hasta que llega un momento que usted ya se libera. Y eso me pasaba a mí con la postura. Sentía, sabía y ahora sé que realmente el nudo que había era mi parte energética y mi parte emocional. Entonces lo entregué completamente y solté. Y ahí todo mi proceso fue distinto. Cuando usted empieza a tener una vida de desapegos, usted realmente, sin llegar a ser egoísta o egocentrista o que le juegue una mala pasada el ego, porque ayer estábamos hablando de eso, que decíamos como, bueno, a veces las personas llegan a un proceso en que de desapego, pero ya es como que realmente no les interesa nada, no es que no les interese, sino que realmente tomen la vida de una forma distinta en cuanto a que esos factores no sean los que usted lo hagan feliz, que quede ahí pegado. Entonces, usted en ese proceso de yoga va a escoger qué quiere soltar y qué puede llegar a pasar. Voy a tocarles 4 herramientas, aparte de lo que habíamos hablado conectado con la parte de los Yoga Sutras, y es 4 herramientas que si pueden escribirlas ahí, tienen un cuaderno, me parecería muy bien que lo tengan ahí presente. 4 herramientas que a nivel personal, aparte de toda esta línea de vida de yoga, me sirvieron a mí. La primera, como tal, era las gracias y era agradecer. Agradecer qué es lo que está generando mi inconformidad. No. Nosotros a veces decimos como, uff, es que el universo se pone de acuerdo. Y pasa porque usted cuando siente una inconformidad empieza a ver cosas en televisión, está conectado ahí en la conferencia, usted ve cosas en Instagram, es como si todo el universo le estuviera diciendo a usted, usted no está feliz, usted está inconforme, haga algo con su vida. En mi caso, yo a veces veo como, ¿aló? Ahí hay alguien con el micrófono abierto, por favor, si lo pueden desconectar. Listo. En mi caso, yo realmente en ese tema de agradecer, me costó. Ángela, se te silenció el micrófono. Ahí, Listo, ya, perfecto. ya, listo. Voy a ir a irme otra vez un poquito para atrás porque se me silenció el micrófono. Ahí está bien, sí. Listo. Sí, ya. Uh-huh. Ya, perfecto, gracias. Entonces, lo primero, agradecer. Cuando hablamos del agradecimiento, les estoy dando 4 herramientas que me sirvieron a mí, a mi nivel personal. Recuerden que yo estoy acá en un proceso de aprendizaje igual que ustedes y todo lo que yo les hablo es
lo que realmente a mi vida le ha funcionado para soltar o para desapegar. Entonces, lo primero, yo agradecía en algún momento mi inconformidad. Todo el universo se empezó a poner de acuerdo para decirme que en el sitio donde yo estaba no era. Yo tenía claro y empecé a decir, ¿qué es lo que tengo claro? 1, yo no quiero estar detrás de un escritorio trabajando. 2, yo no quiero tener un horario cuadriculado. 3, yo necesito, no me gusta usar chaquetas, sacos, no me gusta andar con cosas encima todo el tiempo. Quiere decir que el clima frío para mí no era. 4, a mí me gustaba andar descalza y no era algo que tuviera claro, pero por cosas de la vida se me presentó venirme a vivir acá. Y tal cual lo que yo quería, se dio. Entonces, primero usted agradezca esa inconformidad, como esa hormiguita que le está usted tocando la oreja diciéndole que realmente tiene que mirar a ver hacia dónde se quiera dirigir, agradezca. Eso es como el primer paso. El segundo paso es aceptar que somos humanos o somos espíritus teniendo experiencias humanas, pero acepte sus miedos, acepte que realmente a qué le teme. Le teme normalmente a la soledad. Las personas le tienen mucho temor a la soledad. Les cuesta mucho conocerse y darse una cita diaria con ustedes mismos. Cuando yo les hablaba del silencio, les cuesta realmente tomarse ese tiempo de, bueno, yo soy Ángela Rangel y realmente me quiero encontrar en qué me gusta y qué no me gusta. Entonces, el miedo a la soledad es una búsqueda de inconformidad desde cuna y el miedo a la soledad es intentar llenar vacíos o espacios y poner ahí ¡pum! A una persona para que llene ese espacio. Entonces, lo segundo es aceptar. Acepte que usted tiene un miedo a la soledad, a los resultados, al que dirán, que acá en Occidente nos pasa un montón. Acepte los miedos al futuro. Yo no les puedo negar que cuando yo tomé la decisión de cambiar de vida, hubo muchas cosas porque en ese momento de cambio que uno está haciendo, que está realizando, pasan un montón de cosas que hacen que usted se cuestione si realmente tomó la mejor decisión. El propósito genuino, esa es la tercera. El propósito genuino es qué elijo ser, qué elijo tener y hacia dónde voy, cuál es mi elección de vida. Teniendo en cuenta que a veces todo empieza como a moldearte para ciertos propósitos. Entonces, tampoco les puedo decir que mi cabeza estaba 100% que iba a ser profesora de yoga por acá en esta zona, iba a andar por la playa y demás. La verdad, esos cambios se van dando como poco a poco cuando ustedes mentalmente saben que quieren y están incómodos ahí donde se encuentran. Y la cuarta es la conclusión. La conclusión es soltar y confiar, que es el arte, que es como el título con el que empezamos el día de hoy. Soltar y confiar es que usted debe darse a la benevolencia divina, debe darse a la creencia, a lo que usted crea como tal, puede llamarlo como fe también, a saber que todo lo que usted está viviendo es un proceso y que de acuerdo a cómo usted lo tome, de acuerdo a su reacción, puede tomar un camino o otro camino. Es su decisión de vida. Entonces, usted debe simplemente tener completamente claridad en que en el proceso en el que usted está llevando, usted tiene mucho que ver o 100% que ver. Voy a hacer ahí como un pequeño paréntesis en cuanto a, es muy diferente que usted en una diferencia de, de opinión con una pareja, usted puede responder de una forma agresiva, o puede simplemente alejarse en un momento de discusión, alejarse, respirar y regresar. Va a ser completamente diferente. Entonces, usted tiene la opción de realmente sus emociones, cómo pueden interactuar hacia un resultado. Quiero dejar ahí las frases que tenía marcadas, como para que tenerlas muy presentes y poderlas volver a repetir. La primera, lo urgente no da tiempo para lo importante. La segunda,
el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y recuerden que la atención puesta crece. Quiero explicar la última cuando hablo de la atención puesta en algo crece. Nuestra mente, nuestra energía es realmente maravillosa. Y a veces hay cosas en nuestra vida que surgen no porque usted sea de malas, porque a veces mucha gente dice, no, es que yo soy de malas y no tengo suerte. Ya usted realmente le ha puesto atención a que usted en su vida no le va bien. Entonces, usted intente que la atención vaya a cosas positivas. Cuando yo les decía, eso va a sonar un poco cliché, sí, al amor, a la paz, a la tranquilidad, a lo que usted puede llegar a aportar en la vida de los demás. No necesariamente usted tiene que sentarse a hacer un montón de obras con fundaciones, no necesariamente se trata de eso, se trata con las personas que están alrededor. Cuando usted en realidad tiene un cambio, todo, eso es algo de la física como tal, todo a su alrededor empieza a cambiar. Hay una frase de Albert Einstein que decía que a veces es un poco tonto pensar en que debe cambiar lo externo cuando lo interno realmente no ha cambiado. Entonces, usted intente empezar con conocerse, con tener una práctica. Los invito a que haya una disciplina en sus vidas, porque cuando uno tiene disciplina, a mí la palabra disciplina no me gusta mucho, la verdad, pero cuando hay una disciplina, realmente nos funciona bastante porque nosotros estamos como mucho más enfocados y los factores externos no van a estar en nuestra cabeza metidos y con eso nos podemos ayudar con la meditación. Los invito a que realmente ustedes desapeguen completamente, se suelten hacia los resultados, dirijan su vida hacia el camino que realmente quieren llevar y dejar los miedos a un lado, dejar el que dirán. Recuerden que yo a veces en los talleres les decía como, yo entiendo que la parte cuando hablamos de la muerte, entiendo que, claro, uno nace solo, entre comillas, porque uno nace completamente pegado a su madre y muere solo. No he escuchado realmente un caso en el cual abran el hueco y la persona se meta ahí en el hueco con la persona cuando alguien muere. Entonces, realmente no les estoy diciendo que no les interese lo que los demás opinen, pero lo que sí les estoy diciendo es que les interese más lo que usted opine y lo que usted quiera en su vida. Entonces, quiero concluir con eso, quería concluir con esa frase. Sé que ahorita viene como una ronda de preguntas y los invito a la Nanda, a la felicidad, los invito a que realmente yo tomé la decisión de venirme acá, a pesar de que iba a todo lo contrario a mi comodidad de vida, a mi comodidad de ciudad, a mi comodidad de, entre comillas, lo que occidentalmente, culturalmente podemos llamar comodidad. Realmente en este momento creo que es el momento más cómodo de mi vida. Si yo lo pude hacer, todos lo podemos hacer. Si usted realmente quiere en algún momento salir de ahí, de esas cuatro paredes y realmente vivir en una playa o en una montaña y es su sueño, intente cumplir su sueño. Si las personas que están alrededor suyo lo juzgan, intente más escuchar su corazón y sus sentimientos y realmente van a ser felices. Yo considero que en este momento soy una persona muy feliz por haber soltado y haberme desapegado completamente de mi estructura o de la estructura. Ahí escucho a alguien Soy más. yo, Sí, listo. soy yo. Entonces, nada, Ana, muchas gracias. Ahí ya quedo pendiente para las preguntas. Pues Ángela, muchas gracias. Gracias por la conferencia, gracias por compartirnos tus experiencias. Pues esto realmente fue una conversación, una puesta en escena de experiencias y me parece que uno de ahí también aprende. Así que muchas gracias por compartirlo con nosotros. Ahorita entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Yo voy a leer las preguntas para que tú te concentres en las respuestas. ¿Listo?
Listo, perfecto, gracias. Alhadra Yoga Studio Popayán pregunta, ¿quién ha inspirado tu visión acerca del Kriya Yoga? ¿Escucho? ¿Me escuchas? Les estoy escuchando como por pedazos. Ok, voy a repetir otra vez la pregunta. ¿Aquí me escuchas bien? Ahí creo que te escucho. Listo. Alhadra Yoga Studio pregunta, ¿quién ha inspirado tu visión acerca del Kriya Yoga? Ok, listo, ya ahí te escucho. Bueno, mira, realmente en cuanto al Kriya Yoga, mi visión no ha sido como estructurada en cuanto a escuelas o en cuanto al yoga como tal, sino lo baso más o menos a mis experiencias de vida. Básicamente ha sido como eso, en cuanto a las experiencias que he tenido y en cuanto a los... Yo estudié en India y la estructura como ellos, que fue con el linaje de Kashmir Chaivis, fue como conectarse en cuanto a la mente, las emociones y los sentimientos. Entonces, básicamente, fue más para mí esa estructura con ellos. Escuché bien, no sé cómo escucho. Sí, sí, ahí se escuchó bien. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo hiciste para que finalmente te gustara el yoga? Si al principio Ok. eras reaciente, Ujú. estabas reticente, como que... Y eso pasa, eso personalmente sí pasa, que uno al principio, uno va con todo y cuando uno está ahí como que, ay, no, como que no, y lo abandona. Entonces, Ajá. digamos, ¿qué te motivó a ti a seguir con algo que no te sentías tan conforme, pero que al final viste que pues hizo un bien en tu vida? Ok. Yo creo que hubo dos factores. El primer factor, yo siento que de cierta forma, no voy a como a decir el estilo de yoga que estaba practicando en ese momento, pero ese estilo de yoga sentía que realmente no era mi momento de vida para practicarlo. Ahora lo practico y está perfecto. Pero mi mente, por eso me parece muy importante que uno se conozca, mi mente como tal es demasiado rápida, todo el tiempo está ahí, moviéndose. Entonces yo sabía que necesitaba algo que intentara como agarrar mi mente y volver a traer lo que llamamos la loca de la casa, como se iba para un lado, entonces otra vez se regresaba. Entonces cuando yo sentía que la mente todo el tiempo se me estaba moviendo, en algunas posturas duraba mucho y era como, estoy cansada, no me gusta estar acá, con el proceso de la meditación y con el proceso de realmente encontrar como cuál estilo de yoga me gustaba o sentía o me sentía conectada, empecé a verle como más, a cogerle más cariño. Y no les voy a mentir en que cuando empezaba a ver cosas de posturas que llevaba como tiempo tratando o intentando hacerlas y empezaba poco a poco a soltar, cuando empecé a ver que mis reacciones con la gente eran diferentes, porque yo realmente era una persona en que cualquier cosa que me decía me molestaba. Entonces empecé a ver en que me tomaba más el tiempo para pensar, empecé a darme cuenta que mi genio cambió. Yo siento que en el yoga, cuando tú empiezas también a ver como resultados en tu día a día o en tu vida, te sientes muy conectado y te sientes muy feliz. Entonces ya hace parte de tu vida, no es como una práctica, sino es el día a día que se genera. Cuando ya realmente ves que eso se transforma y hace parte de tu estilo de vida. Gracias por la respuesta. Jessica Caicedo pregunta, o bueno, dice, un tip para mantenerse en la meditación. Ajá. ¿Es Jessica? ¿Me dijiste? Sí, Jessica Listo. Caicedo. Vale. Hola Jessica, mira, un tip como tal para mantenerse en la meditación, el mío personal, yo empiezo con enumerar. Ese me ha funcionado o me funcionaba cuando me costaba, era como inhalo 1, exhalo 2, inhalo 3, exhalo 4. La respiración también y ese sentir como, tú te puedes imaginar como una luz que entra en tu nariz de cierto color y una luz que sale. Llevar toda tu concentración a esa parte. Otro tip que te puedo dar es intentar sentir el aire
que hay en tu nariz, o sea, que sale de tu nariz cuando inhalas y cuando exhalas. Eso también te ayuda mucho. Eso es como los tips de la meditación. Y básicamente para mí es muy importante que el espacio donde vas a meditar sea muy eh, puesto para la meditación, sea un lugar limpio, sea un lugar donde no te vayan a molestar, sea un espacio que tengas tus cosas si quieres tener los cuencos o velitas, que realmente sea como una cita contigo misma, entonces que haya como una preparación para la meditación. Eso por ese lado, cuando si quieres como empezar. Ya en un proceso más adelante, cuando hablamos de una meditación presencial, la idea es que incluso si tú estás lavando los platos, puedas estar ahí meditando, que es estar ahí en ese momento, en el presente. Creo que con lo último que acabas de decir, contestaste la siguiente pregunta que está. Ivonne Muñoz pregunta, ¿piensas que es posible, ay, perdóname que es que aquí, ¿piensas que es posible entrar en estado de meditación en movimiento? Por ejemplo, cuando Ok. caminas o haces algo que te gusta, disfrutas. ¿Cómo es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿No escuché bien? Ivonne Muñoz. Ivonne. Ivonne, hola Ivonne, ¿cómo estás? Ya, bueno, sí, es verdad lo que dice Ana, ahí te respondí. A mí me gusta a veces pegar un poco, no sé si, bueno, me imagino que más de uno vio esta película de Karate Kid, que era como limpias así, secas así, limpias así, secas así. ¿Era? Ah, enceras, era encerar. Sí, realmente la real meditación la puedes hacer en movimiento y hay un montón de meditaciones, pero a mí, por ejemplo, me gusta cuando camino y acá cuando la gente, digamos acá en el surf, acá estamos en una zona de surfistas, desde el momento en que salen, desde ese momento ya uno está en un estado meditativo, entonces sí, realmente en movimiento puedes meditar. Gracias. Isbara Gustavo pregunta, ¿qué diferencia hay entre el Kriya Yoga con las otras prácticas de yogas y con el Bhakti Yoga? Bueno, en realidad esta pregunta en este momento no te la podría responder, la tendría muy clara. Ok. Digamos que, bueno, acá hay más que todo agradecimientos. Toti dice, quisiera agradecer a Ángela por tener el hermoso don de acercar a la gente común y corriente a este proceso espiritual, por ser tan cercana en su No, manera de instruirnos y liviana al explicarnos y hablar de todo. La queremos mucho. Y finalmente Mónica dice, Ángela tiene una energía muy bella, conecta y ayuda con todo el corazón y eso llega directamente a otro corazón, conecta y fluye, es muy transparente, agradezco encontrarla en el camino. Quisiera saber cómo hace ella para soltar y confiar cuando la mente está en acción. Muchas gracias. cuando la mente está en acción. ¿Qué se Sí, refiere cuando la como mente está en acción? yo me imagino que con acción quiere decir trabajando, pensando, eh, lo que tú decías durante la conferencia, que uno está generando constantemente pensamientos negativos, positivos, Ujú. neutros, pero que constantemente uno está moviendo la mente para todo, para absolutamente todo. Ok, sí, yo creo que las personas que ya me han escuchado y ahorita cuando hablamos de la loca de la casa, que lo hemos hablado bastante, o del mico que tenemos ahí todo el tiempo picándonos la cabeza, hay que meditar, hay que meditar, hay que realmente enfatizar mucho en la meditación y en la práctica y en la disciplina. Porque si todo el tiempo estás generando pensamientos y pensamientos y pensamientos, yo los invito, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer posturas de concentración, como la postura del árbol o la postura de el águila, e intentar cerrar los ojos. Cuando usted intenta cerrar los ojos, su cuerpo va a empezar a moverse, porque su mente en ese momento está pensando un montón de cosas. Entonces, al estar pensando un montón de cosas, te vas a ir hacia los lados. Intentas de nuevo hacer esa práctica de una postura de concentración. Mira un punto fijo y cuando estés mirando el punto fijo, cierra los ojos y al cerrar los ojos, sigue imaginándote el punto fijo. Ahí va completamente tu concentración. Entonces, ese tipo de prácticas lo que hace es que no estés como murmullos todo el tiempo, y cuando hablamos en el término de soltar, lo primero, lo principal es que sepas qué quieres soltar y no cuestionarte, porque
llega la parte del cuestionamiento de por qué no lo hice, debí haberlo hecho hace mucho tiempo, por qué no tengo fuerza, por qué no tengo energía. Entonces, en ese rango de ideas, lo que hablamos es como, un momento, primero enfócate, ¿qué quieres soltar? Y cada uno vive el proceso. Recuerda que el proceso que tú estás viviendo no es el mismo proceso que están viviendo los demás. Gracias, Ángela. Tengo una Gracias, Ani. última pregunta que es de Isbara Gustavo también. Dice, Ujú. ¿cuál fue la reacción de sus padres al coger Mm. su camino de alejarse de la familia y del Me hogar? encanta que me haya hecho esa pregunta, la verdad. Lo quería hablar, ya es que mi mamá está ahí conectada, entonces lo quería decir. Bueno, yo la verdad, la reacción de mis padres, pues al principio, de mis padres y de mis amigos, claramente no fue muy conforme. Digamos que mi mamá siempre de una cierta forma me ha colitado muchas cosas, pero para nadie va a ser fácil que su hijo le diga que tiene toda su vida realizada en una ciudad, le va bien, tiene su estilo de vida completamente cuadriculado, a lo que todo el mundo dice una persona exitosa, y decía venirse a una playa a vivir. Empecé a vivir como en un sitio, en cuarto compartido, cuando yo tenía mi apartamento. Claramente no les gustó al principio mucho, pero fue muy rápido darse cuenta que era lo que me hacía feliz. Mi mamá vino hasta acá a mirar, porque había tomado la decisión de quedarme. Yo simplemente había venido de vacaciones y decidí quedarme ya de por vida acá. No de por vida, pero por lo menos un muy buen tiempo. Y cuando ella vino a visitarme, solamente con verme se dio cuenta que realmente yo había encontrado mi felicidad. Entonces, creo que al principio a las personas puede que no les guste cuando uno toma este tipo de decisión, pero si las personas realmente te quieren con el corazón y te ven feliz, lo van a aceptar. Y en este momento creo que mi mamá es más feliz que yo esté acá. Yo también creo lo mismo. Sí, total, total. Sí, no, Em, la ciudad es Ángela, una cosa distinta, sí, sí, digamos sin que ser con este malo ni bueno, ritmo, ¿no? no, pero si uno ve como en perspectiva, la ciudad constantemente está en movimiento y uno va al ritmo de la ciudad. Y yo sí creo que a veces uno necesita esos tiempos de quietud, como lo quieran llamar, pero sí de quietud, al menos mental. Claro, Em, Tengo una última pregunta, tenemos 2 minutos, pero la voy a no te hacer. preocupes. Eh, ¿Cómo no sentirse egoísta? O sea, la persona que lo pregunta es GAPL. ¿Cómo no sentirse APL. egoísta en centrarse en lo positivo cuando casi todo alrededor está mal o la está pasando mal? ¿Cómo no ¿Cómo sentirse no? No te egoísta escuché. ¿Cómo no sentirse egoísta? Ajá. en concentrarse en ¿Cuándo? lo positivo? ¿Sí? Cuando casi todo alrededor está mal y la está pasando mal. Por ejemplo, yo creo que con este ejemplo entiendo y puedo expresar lo que estaba preguntando. Y Ujú. es lo que estamos viviendo, COVID-19, todo es Ok, negativo, perfecto. todo es pesimista, las noticias, Ujú. la gente, cómo la gente se está comportando, el genio que se alborota, los sentimientos que salen, los secretos que ya uno no puede ocultar, ni tampoco como uno es en muchas ocasiones que sencillamente hace un comportamiento diferente. Ujú. Eh, y cómo, a pesar de todo eso, de todo lo que está pasando, cómo no sentirse egoísta en que yo quiera tener pensamientos positivos para yo sentirme bien, para yo estar acá. Antes de que contestes, Patricia Fernández, agradezco que por favor apagues tu cámara. Gracias. Dale, Ujú. dale, Ángela. Ya, listo, Gracias. ok. A mí me gusta mucho el ejemplo que me estás dando. ¿Me Ángela, ves? te fuiste. Aló. Ya, ahora Ahí, sí. ahí. ¿Me Ya, escuchas? ahí. Sí, ya. Sí, no sé qué pasó. Eh, a mí me gusta mucho conectar todo este tema de la práctica con lo que realmente es como el día a día y lo que a mí me pasa el día a día. Entonces, sí, efectivamente, por ejemplo, con el tema del COVID me pasó mucho y me pasa aún,
que mucha gente llegó a un tema de juzgar o de sentirse mal por el hecho en que, para mí, obviamente yo entiendo el proceso de cada uno y obviamente yo entiendo que también hay un montón de factores negativos, si se puede llamar entre negativo y positivo, que está viviendo muchas personas y que realmente algunos pueden ver que el hecho que nosotros de pronto estemos acá, le estamos pasando de una forma diferente o mucho mejor, ¿no? Que era como la juzgar que teníamos. Entonces, yo en mi modo personal, lo que te puedo decir es que mientras a mí algo me y no afecta al ego, que no se trata tanto del ego, se trata más de tener una posición de vida en la cual me nutre la gente. Entonces yo, en mi caso, sabía que en este momento que estábamos pasando, tenía que enfocarme en intentar buscar herramientas en las cuales pudiera seguir trabajando, seguir dictando clases. Sé que esto va a ser una palabra como cliché, pero como reformatearme o reestructurarme en cuanto a lo que estaba pasando con el COVID. Que puedo llegar a pensar es que a veces nos fijamos más en qué puede opinar el otro, ¿no? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, sí, ahí te estamos escuchando. Ok. Estamos más como más pendientes de juzgar y de qué puede opinar el otro. Y yo, la verdad, en una posición positiva en cuando la gente que estaba alrededor empezó a ver las cosas también distinto. Entonces, de pronto, si nos fijamos más en qué es lo que nos está haciendo bien en el momento sin afectar al otro, porque para mí la clave es si usted cree o ve que su reacción está afectando realmente a una persona, pues ahí hay algo que hay que como reformatear o mirar. Pero si no, seguramente todo ese tipo de energía se pueda pasar a otros y puede usted como eh, tener una idea más positiva y que los demás vean las cosas de una forma distinta. Listo, Ángela, pues no, ahorita ya se nos acabó el tiempo. En este No momento, te preocupes. digamos a las personas que quieran contactar a Ángela, voy a poner en el chat, en este chat voy a poner los datos de ella, las redes de ella, Instagram y Facebook, para que la sigan, para que la busquen. No sé, Ángela, si tú quieras decir algo más, en este momento lo estoy poniendo en el chat. Listo, perfecto. Sí, ahí quedan mis redes sociales. Quiero agradecer a todos por haberse conectado. Muchas gracias a las escuelas de yoga que están ahí. Muchas gracias por sus preguntas. A las personas que ya ahí me mandan como sus mensajitos, todas las personas ya, que una de las cosas por las cuales ahora estamos ahí como conectados es desde que empezó todo esto de la pandemia. Entonces desde ahí sé que más de un profesor y una escuela se ha dado a conocer acá en redes sociales. De nuevo vuelvo a darle mi agradecimiento al gobierno de la Embajada de la India en Colombia y en Ecuador por toda esta invitación hermosa. Y mis consejos: meditar siempre, siempre presente, intenten conocerse e crear espacios hermosos que tenemos ahí todas las mañanas y todas las tardes. Y ahí, pues bueno, ahí queda la red social para que me puedan seguir. Pues Ángela, muchas gracias. Ángela Rangel Suárez, mil gracias No soy por... Suárez, sin Suárez. El Suárez Ah, no, bueno. no Entonces, existe. Ángela Rangel, mil Páez. gracias. Mil gracias Vale. por aceptar nuestra invitación. Gracias por aceptar la invitación de la Embajada de la India. Gracias por estar aquí conectados con nosotros y gracias a todas las personas, gracias a todas las personas que asistieron, que están con nosotros. Les recordamos que seguimos en actividades durante esta semana. Hasta el 19 y el 21 vamos a tener la gran celebración, pronto lo anunciaremos para que nos acompañen en todas estas conferencias y sesiones de yoga. Así que mil gracias y bueno, gracias Ángela por Vale. estar acá. Gracias, Ana. Y gracias a todos ahí por conectarse el día de hoy.